Con Ignacio Navarrete. Vamos a hablar de números, volvemos a la actualidad política municipal, hablamos de presupuestos, porque sorpresa podemos decir que hay en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital ante la propuesta socialista de recurrir al crédito para reactivar las inversiones en la ciudad. Los contactos entre los diferentes grupos políticos siguen adelante para sumar apoyos e intentar cuadrar unas cuentas que ya tendrían que estar en vigor hace 21 días. Todavía no hay fechas ni para la Comisión de Hacienda ni para el Pleno sobre presupuestos. Siguen los contactos y las propuestas de los diferentes grupos. La socialista de solicitar un crédito de 9 millones de euros para inversiones no ha gustado al Partido Popular, que prefiere reducir la deuda. Una de las líneas generales que este equipo de gobierno y los anteriores han seguido es la de la reducción de la deuda y, por otro lado, por esas críticas constantes que han planteado a las inversiones en los últimos años, y ahora pues su planteamiento es distinto. Respecto a la idea de construir un aparcamiento subterráneo en Gamonal no se pronuncian, simplemente constatan que no daría tiempo a gastar 1 millón de euros en este ejercicio, tal y como proponen los socialistas. En cualquier caso, el equipo de gobierno estaría dispuesto a aceptar algunas ideas de la oposición, al menos de quienes apoyen el presupuesto. Todas las prioridades serán estudiadas y valoradas, y en función de la mayoría que se conforme, pues lógicamente tendrá que incluirse determinadas prioridades en el presupuesto y otras no. Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue apostando por la gastronomía como atractivo turístico. Lo hace estos días en Fitur, donde presume de su nuevo título, Ciudad Creativa de la Gastronomía, que comparte con Denia. Mañana se reunirán ambos alcaldes. Para poder, de alguna manera, planificar acciones conjuntas en materia turística, en materia de promoción de la gastronomía. Además, el Boletín Oficial de la provincia publica hoy el concurso convocado por el Consorcio de Villafría para conseguir aerolíneas interesadas en fletar vuelos. El Partido Popular confía en agilizar los trámites tras el retraso superior a un mes en la publicación del anuncio. El objetivo era comenzar a funcionar en marzo. Nos quedamos con el tema inicial de esta Junta de Gobierno porque no se habla de otra cosa. Ojalá esperemos que, hablando entre el equipo de Gobierno y el resto de grupos políticos, puedan presentar ya un presupuesto que sea aprobado. Héctor, tú sigues para el periódico La Información muy de cerca prácticamente todos los días. ¿Crees que se va por esa senda? ¿Por la de aprobación del presupuesto? Sí, si me lo preguntas cada media hora te digo una cosa. Levantas el teléfono, hablas con uno y te da una impresión, hablas con otro y te da otra. Yo creo que no tienen claro el sentido de su voto ninguno de los grupos. El Partido Popular sí, evidentemente, pero el resto no tienen claro, no tienen decidido el sentido de su voto. Depende de muchos factores, depende de la cuestión del concejal Fernando Gómez, depende de los gestos que haga el equipo de gobierno, de las cuestiones que les acepte, no lo tienen nada claro. Nacho, el equipo de gobierno, lo decíamos hace 2 minutos, sí que le ha sorprendido que la propuesta de los socialistas sea la de acudir al crédito para solicitar esos 9 millones de euros, y el equipo de gobierno argumenta que es que de lo que están tratando en los últimos ejercicios es precisamente de reducir esa deuda. Esa sorpresa, ¿qué te parece? Barra libre, ¿no? Tiempos nuevos en política, pues otra vez al crédito, otra vez al endeudamiento, otra vez a gastar lo que no se tiene, otra vez a poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas y muchas veces la prestación de servicios precisamente por los endeudamientos. Yo creo que no es la política acertada. Y desde luego no olvidarse que hemos estado en una situación de endeudamiento general del país, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos muy grande, en una crisis económica muy intensa, y que porque haya atisbos de recuperación también hay amenazas serias en el contexto internacional y en el contexto nacional, económicamente hablando, que pueden hacer volver tiempos muy negativos, y por lo tanto yo creo que hay que ser tremendamente prudentes desde las administraciones públicas respecto de las operaciones de endeudamiento, respecto de lo que se está planteando, solicitar crédito para atender inversiones y demás. Y una última reflexión sobre este asunto. Yo sinceramente creo que no se puede estar a estas alturas de la película 21 de enero hablando de un debate del presupuesto del año en el que ya tendría que estar en vigor este presupuesto. Presupuesto significa lo que significa, es anticiparse al supuesto. Y aquí lo que
que sucede es que tenemos concejales liberados, un ayuntamiento, una legión de técnicos, y estamos a 21 de enero sin ni siquiera propuesta en firme, seria, encima de la mesa de presupuesto. Y esto es hacer mal las cosas, y esto es una falta de responsabilidad. Y yo creo que el equipo de gobierno y los concejales de la oposición, pero sobre todo el equipo que asume la responsabilidad de gobernar, lo que tiene que tener es claras las prioridades. Las prioridades es que la ciudad tiene que tener un presupuesto, y si se llega a una situación de bloqueo, se prorroga el anterior de forma oficial y se acabó. Con el riesgo de prorrogarlo, claro, para el tema de los consorcios, ojo, ¿eh? Por supuesto, porque tiene muchos riesgos, pero todos los vecinos sabremos y pondremos a cada político frente al espejo en cuanto a su responsabilidad. Héctor. El equipo de gobierno ha demostrado una lentitud tremenda con esto. Es decir, desde el mes de agosto, septiembre, empezó a decir voy a presentar el presupuesto, y presentó la documentación que por ahora es definitiva del presupuesto el 30 de diciembre. Entonces, ahora no puede achacar a la oposición que está ralentizando el proceso porque él, en un movimiento que ha dado toda la impresión de que no le importa demasiado que haya presupuestos prorrogados, los ha presentado muy tarde. Pero respecto al tema del crédito, de los 9 millones que ha planteado el PSOE, esta mañana me decía alguien que había imaginado hace unos días, ¿qué se le puede presentar al PP para que te diga que no al presupuesto? Un crédito, pedir más crédito y un aparcamiento en Gamonal. ¿Qué ha hecho el PSOE? Pedir un crédito y un aparcamiento en Gamonal. ¿Le está dando excusas al equipo de gobierno para que le diga que no? Buen interrogante, pues hemos hablado de las propuestas, muy por encima, lógicamente, que el presupuesto tiene muchas más páginas, del Partido Socialista, y vamos con otra formación, Imagina Burgos, que ha presentado hoy su propuesta, un programa que está colgado en su página web y que gira en torno a 3 ejes: la generación de empleo público, los derechos sociales y la transparencia. Plantean multiplicar las inversiones a través de fondos europeos y adelantan su preocupación por la deuda de los consorcios, uno de los temas que deberán discutir con el Partido Popular. Con el resto de los grupos creen que podrían llegar a acuerdos. Nacho, dejan mucho al albur, ¿no?, de las subvenciones en las futuras intervenciones en Burgos. Bueno, la política de izquierda, ¿no? Es decir, la generación de empleo público, como si la generación de empleo público a lo largo de los años hubiese demostrado que es la solución precisamente a unas situaciones como las que hemos vivido o en la que estamos. Yo creo que nadie piensa en este momento que esa es la solución, y además empleo público, por otra parte, pues tiene las características que tiene en cuanto a temporalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues los tintes habituales y invocarlo pues, a los fondos europeos. Hombre, algo en Burgos podemos decir. Lo de la gestión de las subvenciones de fondos europeos y demás, pues alguna mala experiencia hemos tenido en cuanto a plazos y en cuanto a cumplimiento y demás, pero yo creo que no son propuestas. No conozco la totalidad, como sucedía, decías, del Partido Socialista, pero las líneas generales, pues bueno, transparencia, tal, mucho concepto general, y luego cuando entras al fondo, pues más de lo mismo, de lo de siempre. Héctor. Hay que matizar que he estado presente en la presentación de los presupuestos de Imagina, y ellos lo que plantean respecto a los fondos europeos es pequeñas inversiones municipales que, consiguiendo fondos europeos, podrían multiplicar ese dinero. Es decir, ellos exponen el volumen de inversión municipal y lo que se podría conseguir llegando a fondos europeos. No me parece mal planteamiento como cuestión teórica, ¿no? Es decir, también la ciudad ha tenido malas experiencias en la gestión de fondos europeos, pero también algunos de ellos nos han ayudado a hacer muchas cosas. Entonces, no me parece mal solicitar fondos europeos o hacer un planteamiento de vamos a por todo lo que sea posible en fondos europeos. Otra cuestión es cómo se cuadran las cuentas, el ahorro que ellos dicen que serían capaces de hacer recortando gastos superfluos que llaman, etcétera. Bueno, eso es una cuestión que tendrán que analizar ya detenidamente, y que partida por partida, sin tener todos los datos, es muy complicado cuadrar. Muy bien, pues rápidamente un último asunto. A nivel nacional no se habla de otra cosa en las últimas horas: acercamiento entre el Partido Socialista y Podemos, que podría aupar a Pedro Sánchez a la Moncloa. Nacho, ¿tú cada media hora cambias de opinión de lo que puede pasar el día de la investidura? No llego a ese nivel, pero la verdad es que me resulta muy difícil, muy difícil. Yo no veo nada claro, ¿no?, ni en un sitio ni en el otro. Lo que sí, y lo comentaba con Héctor antes de comenzar, lo que sí que tengo
algo claro es que cualquiera de las opciones que tome o bien Pedro Sánchez, Partido Socialista, o bien Mariano Rajoy, Partido Popular, yo creo que pretender gobernar este país con 120 escaños o con 90 escaños, que me da igual, la diferencia es un auténtico suicidio político. A partir de ahí, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Digo gobernar que no es en coalición, o sea, si es simplemente con la abstención es un suicidio político. Vamos a ver por dónde evoluciona todo esto, pero hay muchas ruedas en los palos de los dos coches como para que al final acaben andando. Y partidos muy antagónicos, que eso igual ahora no se quiere subrayar, pero el momento se demuestra andando. Héctor. Sí, pero al final es el producto, no debemos olvidarnos que es el producto de lo que han votado los ciudadanos. Claro. Es decir, la gente llevaba meses pidiendo no a las mayorías absolutas, sí a los nuevos partidos, vamos a introducir una pluralidad mayor en el Congreso, pues esto es lo que hay, tienen que jugar con esas cartas y queda en la responsabilidad de los políticos sacar adelante un Parlamento y un Gobierno. Sí, simplemente apuntar, es verdad que ese ha sido el mensaje de la gente. Ahora, yo lo que no entiendo, y lo he comentado aquí en la tertulia de la semana pasada, es el rechazo frontal a cumplir lo que los ciudadanos te han dicho. Si yo no puedo comprender y no comprenderé nunca cómo es posible que se diga, yo con el Partido Popular, antes de que el Partido Popular ni siquiera haya salido de la calle Génova, yo con el Partido Popular ni a la vuelta de la esquina, ni a tomar un vaso de agua, ni a escuchar siquiera. A mí, sinceramente, eso no me parece interpretar adecuadamente cuál ha sido el mensaje de los ciudadanos, ¿no? Y por contra, yo creo que hay otros líderes políticos que están dispuestos a sentarse, por lo menos en una mesa, a hablar lo que haga falta y de todo lo que haga falta, y a mí me parece que esa es la actitud constructiva. Que aprendan de nosotros, que hablamos mucho cada noche aquí en la 8 Burgos. Y de todo, sin cortapisas. Héctor Jiménez, Nacho y Navarreta, gracias a los dos, que descansáis. Gracias, buenas noches. Vamos ya con la información deportiva.